Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Les habla Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy compartiendo información sobre Colombia porque el escenario electoral en ese país sigue mostrando muchas aristas y por supuesto el día de hoy no ha sido algo contrario a esto. Y la información más importante, Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, ha declinado su candidatura a favor de la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Y por supuesto, esto genera, por supuesto, muchas aristas, mucho que comentar desde el espectro del progresismo, desde el espectro de la izquierda en ese país. Y representa, por supuesto, también sumar más voluntades a ese programa político de Iván Cepeda de cara a las elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo. Vamos a hablar de esto, qué significa para los colombianos. Antes quiero, a través de redes sociales y a lo largo del día, también hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos propuesto sobre esta situación en Colombia. Y ahí tenemos precisamente con el código QR, por si no lo ha hecho, para que usted pueda participar. ¿Cómo califica usted las recientes alianzas estratégicas consolidadas por el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, a pocos días de los comicios presidenciales? Ahí están las opciones, le invitamos desde ya a participar. Vamos de inmediato al análisis. Justamente me acompaña en la distancia Carlos Eduardo Caicedo, exgobernador del Magdalena, ahora ex candidato a la presidencia, nos acompaña desde Colombia. Muchísimas gracias, señor Caicedo, por su tiempo. Bienvenido, gracias por atender nuestro llamado. Bueno, cordial saludo, Luis Francisco, y cordial saludo para todos los televidentes de Telesur. Bueno, oportuno la conversación con usted para poder entonces hablar un poco de todo este escenario. Usted declina la candidatura. ¿A qué se debe? ¿Por qué ha asumido esta decisión? Bueno, básicamente nuestra campaña, que es una campaña de origen popular, de origen ciudadano, una campaña, por supuesto, que defiende una agenda de cambios y transformaciones profundas para Colombia, se sitúa, como nos hemos situado históricamente, en el eje de las ideas de izquierda, de las ideas que buscan garantizarle derechos a las mayorías en materia de educación, de salud, de servicios públicos, de vivienda, de superación de la pobreza, de la desigualdad y de las oportunidades productivas, del trabajo digno, de una sociedad, por supuesto, descarbonizada, una sociedad democrática, una sociedad en paz, una sociedad soberana. Y nuestra campaña es una campaña que se ha movido durante estos meses, primero en la fase de recolección de firmas y luego en la campaña propiamente dicha, buscando, por supuesto, contarle a los colombianos nuestra historia de una izquierda concentrada en resultados cuando fui rector de la Universidad Pública del departamento, la del Magdalena, que la asumimos en ruinas y se la entregamos transformada a la juventud, a la sociedad colombiana, y lo propio hicimos en la alcaldía de Santa Marta cuando estuve al frente de ella, en la gobernación del Magdalena, en la fundación del movimiento Fuerza Ciudadana, que permitió que varios gobiernos en línea en la ciudad de Santa Marta y en el departamento pudieran abrirse camino enfrentando mafias, enfrentando élites que habían saqueado lo público y que, por supuesto, habían ido rezagando al territorio en comparación con otras regiones del país. Pero claramente esta campaña también se trata de profundizar en lo que empezó el actual gobierno y que le da continuidad, por supuesto, las propuestas que reivindican las transformaciones profundas de la sociedad colombiana. Hay unas candidaturas de la derecha, de la extrema derecha, de las mafias, del fascismo, que procuran regresarnos al pasado, que intentan regresar hasta el país a las épocas sombrías y retardatarias que ya vivimos en Colombia y que pues, lideró el señor Álvaro Uribe y sus candidatos
eh, en una modalidad u otra, Valencia o del Espriella, encarnan eso. Y pues Iván Cepeda y yo encarnamos las ideas de seguir avanzando en cambios profundos de este país. Pero los colombianos, no solamente en las encuestas, sino también en los eventos que masivamente se han venido desarrollando en estos días, han ido marcando una tendencia. Si bien es cierto, nosotros en nuestro territorio hemos desarrollado un despliegue muy importante en términos de masas, reconocemos que este proceso necesita de la convergencia de las fuerzas del cambio, de las fuerzas populares, de las fuerzas democráticas, de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas revolucionarias. Y estamos a pocos días de las elecciones. Tomamos la decisión precisamente para contribuir a darle también nuestro respaldo para que la candidatura que encarna Iván Cepeda pueda avanzar con éxito y lograr la victoria en primera vuelta. Y en esto los proyectos que individualmente hemos encabezado pues tienen que darle paso a los proyectos de naturaleza colectiva y a los propósitos superiores que tenemos para Colombia en términos de justicia social, de igualdad, de equidad, de capacidades productivas, desde la base trabajadora y desde, por supuesto, la apuesta por una sociedad democrática donde el pueblo sea protagonista de su propia historia. Sí, sin duda, señor Caucedo. Y entonces vemos allí justamente que usted ha sido exgobernador del Magdalena, ha sido exalcalde, es exalcalde de la ciudad de Santa Marta y bueno, les une con Cepeda un llamado, ¿no?, a que el Estado tenga un papel más destacado sobre los territorios del país, de una transformación territorial en Colombia. ¿Cómo explicar desde su visión a la audiencia del continente la importancia también, no solamente de sectores a lo interno de Colombia, sino también en el Caribe, ¿no?, en torno a estas elecciones? ¿Cómo explicar precisamente la importancia de ese papel que juega el Estado para una mayor transformación en el Caribe? Bueno, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y por supuesto uno de los más desiguales de América Latina. Eh, 200 años de gobiernos de las élites bipartidistas o de las diversas tendencias que el establecimiento político ha modulado para dirigir Colombia, capturar el estado de sus instituciones, pues han conducido a ese país desigual, además con las mayores tasas de violencia y centralismo que hay en Latinoamérica. Y por eso es tan importante que en estas elecciones se abran camino la posibilidad de transformar al Estado, seguir logrando que el Estado se entregue a garantizar los derechos colectivos a los niños en la educación preescolar, a los jóvenes en la educación básica y media y a la juventud colombiana en la universidad pública. Nuestra apuesta inclusive incluye el pago de un salario educativo para que los jóvenes no deserten y vayan a la guerra y sean involucrados en las estructuras armadas ligadas al narcoparamilitarismo o emigren de sus territorios o deserten de las universidades porque no tienen recursos para permanecer en ellas, a pesar de la gratuidad que empezó a impulsar este gobierno en materia de educación superior y que nosotros buscamos se extienda a la educación de posgrados para que con la alta cualificación que necesitamos de los profesionales colombianos de las universidades públicas también se articulen a la dinámica productiva que el Estado colombiano tiene que promover. Por supuesto, la transformación del sistema de salud, un sistema de salud fundado en la prevención, en el giro directo a las instituciones prestadoras del servicio de salud y no a través de intermediadoras que han capturado buena parte del recurso público porque obviamente mercantilizaron el modelo. Modelos de salud preventiva que lleven a que los médicos estén en los territorios, los médicos lleguen a las casas, como el modelo que nosotros impulsamos en la gobernación del departamento para garantizar el derecho fundamental a la salud del pueblo colombiano.
el acceso a los servicios públicos de calidad, obviamente en el concepto y en el modelo de residuos ceros, y el acceso a la energía como derecho fundamental, al Internet, al agua potable, porque hay millones de colombianos que aún no tienen acceso a servicios públicos de calidad en tarifas justas, y por eso nos hemos planteado la conformación de empresas de servicios públicos de orden regional, con mínimos vitales, y la posibilidad de que el Estado colombiano lidere, por ejemplo, desde una unidad de la empresa Ecopetrol, la masificación del acceso a energías limpias, en particular de la energía eólica y solar, para abaratar los costos de energía y hacer una transición efectiva en materia de energías limpias que sustituyan el uso de combustibles fósiles. Nuestra apuesta porque se cree un banco cooperativo para apoyar al pequeño trabajador, al pequeño emprendedor. Son 13 millones de personas que viven hoy en la economía informal. El gobierno del presidente Petro incrementó los salarios de una manera significativa, pero esto solo favorece a 2,5 millones de trabajadores colombianos que ganaban el salario mínimo y mejoraron sus ingresos, pero 13 millones viven hoy en la informalidad, que es el 55% de la fuerza laboral. Esa es la herencia que nos dejó este modelo del desmonte de lo público, de abrirle camino al modelo neoliberal de los tratados de libre comercio, que fueron debilitando la economía nacional, las capacidades productivas, y por eso es tan importante desde un enfoque de economía solidaria, de economía popular, de economía cooperativa, que tiene que promover la banca pública, y por supuesto el sistema educativo, que tiene que también contribuir a la formación para el trabajo, a la preparación en las áreas técnicas y tecnológicas para mejorar las capacidades productivas de esta fuerza laboral tan enorme que tiene Colombia, pero que está en la informalidad. Y por supuesto la planificación en términos de las grandes apuestas industriales y productivas que tiene que hacer nuestro país para mejorar sus condiciones de generación de riqueza, de transformación de materias primas, que históricamente es el sitio que tiene Colombia en el escenario mundial y que tiene que pasar a ser una economía industrializada, pero para eso requiere de planificación del Estado, de inversión del Estado, de promover iniciativas, por supuesto, que permitan que sectores estratégicos de la economía crezcan. Nosotros también apostamos por que Colombia construya las infraestructuras que aún no ha podido solventar, porque es un país que desmontó también su sistema ferroviario, y en la medida en que le apueste a construir infraestructuras estratégicas aeroportuarias, portuarias, ferroviarias, pues va a mejorar sus condiciones logísticas de movilidad, de carga, de personas, de turistas, ubicados en el norte de Sudamérica, al frente de las Antillas, del Caribe, al lado de Centroamérica. Esta posición geoestratégica no ha sido aprovechada suficientemente. Colombia, por supuesto, tiene que encontrar una relación fructífera con los países que hoy se relacionan, pero también encontrar nuevos horizontes de un relacionamiento colaborativo, cooperativo, en el marco de nuestra soberanía nacional. Y a esto son apuestas que le hemos hecho nosotros, que somos una fuerza de izquierda, una fuerza pues que impulsa cambios estructurales y revolucionarios para Colombia, en clave de justicia social, equidad e igualdad para el conjunto de la población, y por supuesto con especial atención a los pueblos indígenas, a los pueblos afro, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a la población sexualmente diversa, a los que históricamente han sido excluidos, cuyos derechos han sido conculcados, no han sido plenamente garantizados en los gobiernos que históricamente ha tenido nuestro país. Así que esta convergencia se basa en una profunda coincidencia programática, por supuesto, porque buscamos que Colombia sea un país que además fortalezca el Estado y la participación del pueblo, no de manera consultiva, sino protagónica, que efectivamente la ciudadanía, el pueblo, sea deliberante en los diversos, digámosle, aspectos de la vida política, económica, ambiental y social de la nación. Y esto supone fortalecer el poder ciudadano, el poder popular, la descentralización del poder hacia las regiones, no para pasar de las élites nacionales a las élites territoriales, sino para buscar empoderar los territorios en clave de poder tomar sus decisiones de manera pronta, expedita y oportuna en materia de salud, porque el sistema sanitario, el sistema
bien de servicios públicos en términos tarifarios, el sistema educativo, el de seguridad ciudadana, están absolutamente descentralizados o centralizados, perdón, y por eso se ha planteado un modelo de descentralización con autonomía en los territorios para nuestro gusto y la defensa que históricamente hemos hecho de un modelo federal. Estas son algunas de las coincidencias que tenemos o por las que hemos convergido en esta juntanza, en esta unidad, para que efectivamente no haya ninguna fuerza alternativa que se quede sin converger. Nuestro llamado no es solamente a los que nosotros podemos convocar directamente, sino a que juntándonos otros lleguen también para que efectivamente sea una fuerza mayoritaria la que se exprese en las urnas este próximo 31 de mayo, poniéndole además freno a las expresiones de la extrema derecha fascista que buscan, como ya lo dije al principio, regresar a este país a mayores cotas y mayores niveles de violencia, porque evidentemente hay que seguir ahondando en la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado colombiano y a una estrategia de sometimiento a la justicia de las estructuras ligadas al narcoparamilitarismo, pero a su vez de solución de fondo a la cuestión de las drogas, porque claramente el modelo que hasta el sol de hoy hemos aplicado no ha funcionado. Nuestra apuesta es sacar la juventud del conflicto con oportunidades educativas, incluyendo salario educativo, Sí, sin duda algo muy importante y lo que se juega Colombia el próximo 31 de mayo, pero también está el escenario electoral, señor Caicedo. Quiero con la audiencia ir a una breve pausa y al regreso hablar también de esto, ¿no? Del escenario electoral y lo que se espera para los próximos días de cara a esa cita tan importante para los colombianos el próximo 31 de mayo. Le permito un momento, hacemos una breve pausa y al regreso le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar también en la encuesta que hemos publicado en redes sociales sobre todo este escenario, las alianzas que se están configurando de cara a la candidatura de Iván Cepeda y el pacto histórico. Con esto vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Colombia y bueno, la noticia, como ya decíamos al principio, la adhesión de Carlos Caicedo, quien declina su candidatura en favor del candidato por el pacto histórico Iván Cepeda, puntos en común que hemos abordado en este escenario. Y bueno, señor Caicedo, también hablar un poco también de lo que es la contienda electoral. Hasta el momento inician las elecciones en el exterior. Bueno, hay una gran cantidad de información en Colombia sobre las encuestas y por otro lado también el uribismo que a través de redes sociales, a través pues, de algunos señalamientos por parte del señor Álvaro Uribe contra el progresismo y contra Iván Cepeda en su conjunto, pues han también llamado la atención del espectro político y social de ese país. ¿Qué decir de todo este escenario y cómo está viendo un proceso electoral tan importante para los colombianos para el 31 de mayo? Bueno, Uribe, Uribe representa un pasado de privatización de lo público, del modelo que extendió por toda Colombia de las convivir y que luego, convertidas en grupos paramilitares, se desmovilizaron para luego reproducirse a través de otras formas, siglas o denominaciones. De manera que el modelo que le propuso Vela a los colombianos no solo no resolvió de base los problemas que les planteó al país que iba a lograr, y era darle seguridad a Colombia. Lo que sí dejó fue un legado de una estela de violencia y de dolor, de heridas aún no cerradas, que condujeron a millones de desplazamientos. Hoy Colombia acumula cerca de 9.600.000 desplazados y más de
7.830 víctimas de los denominados falsos positivos, jóvenes que iban con la ilusión de trabajar, de cosechar café y fueron asesinados por agentes del Estado en una estrategia que, por supuesto, hoy la Jurisdicción Especial para la Paz, la Justicia Transicional continúa investigando, pero donde pues, la alta carga de responsabilidad le corresponde a Álvaro Uribe, y es él el que promueve hoy una de las dos candidaturas, pero otra de las candidaturas que se presenta como de la derecha independiente hace parte del mismo modelo, encarnan el proyecto de la extrema derecha, encarnan el proyecto fascista, encarnan un proyecto mafioso de la política, encarnan la representación de las élites que históricamente han detentado el poder o en lo nacional o en lo territorial o en ambas dimensiones, y precisamente estas fuerzas intentan oponerse a que en Colombia poco a poco el pueblo colombiano vaya conociendo lo que significa ser gobernados por un proyecto humanista, por un proyecto solidario, por un proyecto que pone al centro los derechos colectivos, por un proyecto que defiende lo público, los bienes públicos, los recursos públicos y al Estado mismo para que éste precisamente le garantice a las mayorías históricamente excluidas mejores condiciones de vida digna. De manera que no es cualquier elección la que está en juego, porque al final representa la profundización de un modelo que apenas empiezan a conocer los colombianos y que sin duda alguna ha ido mejorando varios indicadores que en materia social Colombia necesitaba mejorar y que aún necesita profundizar en estos cambios. Entonces, es una tarea que apenas empieza y estas fuerzas retardatarias, estas fuerzas del pasado, estas fuerzas que encarnan los terratenientes, que representan los narcotraficantes, que encarnan las élites que históricamente han detentado el poder, los sectores que históricamente han saqueado el Estado, que encarnan el modelo clientelista de la política que manosea al pueblo y al elector en las elecciones comprándole los votos y que luego llegan a saquear los recursos que le pertenecen a la comunidad, a desmontar el Estado, a privatizarlo, pues por supuesto hacen todo lo posible por matizarse entre ellos, pero buscar ver cómo se oponen a este proceso que cada vez crece y crece más en la base de la ciudadanía colombiana, del pueblo colombiano. Sí. Por último, me queda muy deseo preguntarle sobre el tema de las encuestas. Se dice que hay una guerra de encuestas contra Iván Cepeda que lidera las intenciones de voto en todo el país. Y bueno, hay encuestas que aseguran a Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia como favoritos, ¿no?, en primera vuelta electoral. ¿Qué decir de toda esta guerra y de cómo los medios de comunicación también tienen parte en toda esta retórica? Bueno, es que es evidente que detrás de las encuestas están encuestadoras y estas encuestadoras pertenecen a grupos económicos o grupos políticos. Los grandes medios de comunicación en Colombia pertenecen a grupos económicos que tienen incidencia por parte de grupos políticos que históricamente han estado en el poder. Entonces, evidentemente buscan a través de las encuestas ver cómo manipulan, o de los grandes medios de comunicación, la opinión de los electores a favor de sus candidatos. El candidato de la Espriella, que pues tiene una historia de haber representado básicamente como abogado a narcos, a paramilitares, a personas que inclusive estafaron a los colombianos, y bueno, de ahí deriva su riqueza, una persona que ha hecho alarde de su opulencia en un país mayoritariamente de clases medias, trabajadoras y de población pobre. Es un contrasentido que un personaje de estos se presente a un cargo
que precisamente tiene la mayor responsabilidad de servirle al conjunto de la población y no a una élite minoritaria, que es la que este tipo de personas representan. O Paloma Valencia, bisnieta, nieta de presidentes, que entre otras cosas, uno de ellos, Guillermo León Valencia, fue el que impulsó el Plan Lazo, que bombardeó campesinos y dio el origen a la FARC. Pues representan familias terratenientes en el departamento de origen de ellos, inclusive que en su época, en el siglo XIX, eran esclavistas. Y que ha tenido una trayectoria en el Congreso de la República oponiéndose a todas las reformas en este gobierno o cualquier reforma progresista que se haya impulsado en Colombia. Ellos son los candidatos que representan el establecimiento, la política tradicional, las élites, eso que aquí en Colombia se conoce como mafias, y representan en Colombia pues las fuerzas de la extrema derecha, las fuerzas fascistas, que el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales, los demócratas y las fuerzas populares o de izquierda, por supuesto, salimos a enfrentar básicamente con una propuesta llena de contenido, llena de sueños, llena de esperanza, que recoge precisamente las ilusiones mayoritarias del pueblo colombiano, de justicia, de bienestar, de sostenibilidad, de paz y, por supuesto, de progreso y soberanía para nuestro país. Y por eso, pues, cualquier proyecto particular e individual tiene que dar paso, como ya lo habíamos hecho nosotros en el pasado cuando fui candidato en la consulta en el 2018 y el presidente o el candidato aquel entonces, Gustavo Petro, nos superó. Allí lo apoyamos y luego en el 2022. Y en esta oportunidad, pues el pueblo colombiano va marcando una tendencia mayoritaria rodeando a Iván Cepeda y hemos querido acompañarlo para que, haciendo causa común, gane en primera vuelta y derrote muchas de estas encuestas absolutamente manipuladas con el propósito de instalar en el relato político que los candidatos de la derecha, esta derecha, pues que ya fracasó en el pasado, son los que tienen posibilidades políticas hacia adelante, cosa que no es cierta. Claro, y seguro vamos a estar muy atentos a todo este escenario, no solamente desde acá, sino en toda Latinoamérica. Señor Caicedo, se entiende el análisis. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por conversar con la audiencia latinoamericana. Bueno, un abrazo para todos ustedes en el equipo de Telesur y, por supuesto, para la gente de nuestra América y del sur global. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo, muchísimas gracias por su tiempo. Ahí estaba Carlos Caicedo con todo este escenario electoral en Colombia. Nosotros finalizamos www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y Telegram también, el servicio informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Será hasta una nueva oportunidad.